Bueno, pues ya estamos aquí. Yanira, bienvenida. Hola, gracias. Bienvenidos a todos. Bueno, estamos en el espacio de Mujer Semilla. Mujer Semilla es esa tribu, esa comunidad de la que siempre hablo, relacionada con la vida, con la vida de la gestación, con el nacimiento, el acompañamiento respetuoso a la época infantil y bueno, y a la educación y a todo lo que prosigue ella. Y hoy pues estoy muy contenta porque tengo aquí a Yanira, que tenía muchísimas ganas de entrevistarla y de hablar con ella Yo sobre un también. tema muy bonito. Muy buena, Yanira, gracias por dedicarme este espacio también a mí, este tiempo, Gracias a y ti por por recibirme. todo lo que nos vas a contar, que estoy segura de que va a ser súper interesante. Bueno, pues Yanira Navarrete, ella es matrona, ella bueno, se formó como enfermera en la Universidad de Murcia, después se especializó como matrona y bueno, tiene un máster en emergencias extrahospitalarias, ella es docente también y prepara oposiciones de enfermería en plan EIR, que yo no sé lo que es, pero bueno, ya si quieres luego puedes añadir. Perfecto. Y bueno, tiene experiencia, ha trabajado como matrona en paritorios de Santa Lucía de Cartagena, también en Rafael Méndez, en el Hospital de Rafael Méndez de Lorca. Y actualmente trabaja también como matrona en el Hospital Los Arcos del Mar Menor. Tiene formaciones en emergencias obstétricas, asistencia al parto en el agua, asistencia domiciliaria al parto, pilates durante el embarazo, detención de problemas derivados de la anquiloglosía. Me costaba un montón decirlo cuando lo leía, porque claro, Anquiloglossia, muy bien, sí, sí. claro, para los que no sepan, que yo tampoco sabía lo que era, tiene que ver con el tema este del frenillo sublingual, Sí, ¿no? De los correcto, bebés. sí, sí, Que sí, sí, también es un tuve tema la... que no conozco, pero estaría genial que alguna vez nos cuentes de qué se Pues sí, trata. Sería interesante. Y bueno, pues luego también tienes conocimientos en derecho obstétrico y monitorización fetal basada en la fisiopatología, o sea, súper interesante. súper Vamos interesante. completa, más completa, imposible, No, no, imposible. es posible, es posible. Me falta muchísimo por aprender todavía, mucho, mucho. Estoy Madre mía. en la puntita del iceberg todavía. Bueno, no me extraña que llegues a hacer todo lo que te propongas porque, bueno, Yanira es una mujer, ya la vais a ver ahora cuando hable, con una fuerza, es súper arrolladora, es súper fuego, pasional por lo que hace. La conozco muy poquito tiempo, pero tengo la sensación de que, no sé, como que ya forma parte de mi vida, ¿no? Ella y todo el equipo de Icosaedra, ella pertenece al equipo de Icosaedra, de matronas, Ujú. Icosaedra Maternidad de aquí de Murcia, que es un equipo de matronas que se ha creado para poder llevar a cabo de lo que vamos a hablar hoy, para Ujú. poder llevar a cabo y acompañar a mujeres en el proceso de su gestación del embarazo, asistir el embarazo, asistir el parto y acompañar también en el proceso del posparto, que a veces Importantísimo. dejamos, ¿verdad?, ahí a las mamás una vez que han dado a luz, como venga, pues ahora ya que ellas sigan su camino, pero también es una época, una etapa en la que necesitamos muchísima compañía. Sí, 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 bastante más que durante el embarazo y el parto, yo siempre lo digo, ¿eh? El posparto Sí, es el gran olvidado y hace falta muchísimo acompañamiento en esa etapa. Mucho, muchísimo. total, Nos quedamos muy solas. totalmente. Así que nada, ahí también vamos a reforzar. Es también un granito Ujú. de arena y otra semillita que me gustaría plantar en algún momento y hablar de ello y ver la importancia que tiene y qué podemos hacer. Totalmente. A mí me surge una duda antes de empezar a hacer la charla de hoy del parto en casa y es ¿por qué decides ser matrona? ¿Por qué decido ser matrona? Pues mira, ahora que me dedico a la docencia, que llevo un tiempo dedicándome a preparar oposiciones de enfermería, con esto que comentabas antes, con Planeir, es una academia de preparación de oposiciones, y ahora que llevo un tiempo dedicándome a la docencia, me encuentro con muchas compañeras enfermeras que quieren ser matronas y que me dicen que, bueno, pues que es su pasión, ¿no? Desde pequeñita, pues cuando le preguntaban qué quería ser de mayor, siempre decían matrona, ¿no? Y me da en el fondo un poco de envidia, porque para nada es mi caso, o sea, yo nunca he querido ser matrona, que quede claro, nunca quise ser matrona. De hecho, bueno, yo era enfermera feliz, yo llevaba mucho tiempo trabajando de enfermera y te prometo que en ningún momento me había planteado el tema de ser matrona. Me parecía muy bonito, de hecho lo miraba siempre con mucha admiración, ¿no? Y pensaba, jolín, pues qué guay, ¿no? Pero yo trabajaba en urgencias, trabajaba en quirófano también, y yo era enfermera feliz, no tenía ninguna pretensión de ser matrona. O sea, mi vocación ha sido bastante tardía. Y entonces yo me hice mamá, esta cosa que te pasa de vez en cuando en la vida, ¿no? Que me hice madre, y tuve un primer parto, bueno,
tendríamos aquí que meternos en lo que es un parto respetado y un parto fisiológico, porque tuve un parto completamente fisiológico. Tuve un parto sin epidural, sin episiotomía, sin ningún punto, sin ningún tipo de medicación, fisiológico, pero no fue un parto respetado. Fue un parto muy fisiológico, pero muy poco respetado. A veces tenemos partos poco fisiológicos que son absolutamente respetados. Estos dos conceptos hay que trabajarlos también. Se puede tener una cesárea increíblemente respetada y un parto instrumentado increíblemente respetado. Pues yo tuve un parto fisiológico natural, pero muy poco respetado. La gente que había no me acompañó, no me supo acompañar bien. Bueno, pues después de esa primera experiencia, cosas de la vida, me volví a quedar embarazada otra vez. Tuve a mi segundo hijo y ahí ya tuve un proceso en el que me preparé muchísimo, preparé mucho a todo mi entorno, la gente que iba a estar conmigo en el parto, y me fui a una casa de partos a parir, a la desaparecida Acuario en Alicante, que lamentablemente pues ya no está. Una casa de partos que, bueno, pues con mucha historia y donde han trabajado matronas espectaculares y es parte de la historia del parto respetado en este país, ¿no? Bueno, pues me fui a parir allí. Tuve un parto increíblemente fisiológico e increíblemente respetado, las dos cosas, ahora sí. Tuve un parto, el parto que yo desearía que pudieran vivir todas las mujeres. Y la matrona que me acompañó en ese momento, o sea, cuando terminó el parto, a mí me pareció que esa mujer era una absoluta diosa. O sea, y fíjate que ella no había hecho nada realmente. Quiero decir, cuando digo nada, a mí siempre me gusta pensar como matrona que mi trabajo es no hacer nada. Es decir, a mí me gusta pensar que yo me siento y pongo mis manos debajo de mi culete, como dice la gran Bárbara Harper, y mi trabajo es observar y ver, ¿no? Si está todo dentro de la normalidad, ¿qué más tengo que hacer yo? Si es que ya está, todo el proceso está fluyendo. Estoy ahí para, si algo se sale de la normalidad, poder actuar, ¿no? Y ayudar a esa mamá y a ese bebé. Pues ella no hizo realmente nada más que lo que tenía que hacer, que era acompañarme bien y darme aliento cuando yo lo necesitaba. Y pensé, pues es que esto lo quiero hacer yo también. Si es que o sea, yo quiero hacer sentir a las mujeres como esta mujer me ha hecho sentir a mí, que me ha hecho sentir poderosa, fuerte, espectacular, me ha hecho sentir poderosa, me ha hecho sentir una diosa. Y ahí en ese momento dije, pues lo mismo a mí me molaría esto de ser matrona, ¿eh? Ese fue el clic, convertirme en madre por segunda vez y tener a esa matrona en el parto. Ahí llegué yo a ser matrona, ya como digo, vocación tardía, porque hacía muchos años que era enfermera y no me lo había planteado nunca. Ya, qué bonito, ¿no? Convertirse en madre Oh. y al mismo tiempo convertirse en acompañar a otras mujeres para que se conviertan en madres también. Aunque el proceso de ser madre es, como siempre digo yo, un continuum, que no solamente parir y ya está. Ahí empieza todo realmente el camino, ¿no? El camino verdadero. Totalmente. Pues gracias por compartir, Yanira, qué bonito, qué bonito. Bueno, pues vamos a adentrarnos en el parto en casa. A mí me interesa mucho y yo quiero dejar constancia de que esto no significa, o sea, para mí esto no, y lo digo porque me ha pasado en algunos casos, ¿no? Cuando hablo del parto en casa, porque veo muchas imágenes, me encanta documentar, me encanta verlos y yo a veces he soñado con tener un parto en casa después del parto que tuve, ¿no? A día de hoy solo tengo un hijo, pero yo quiero dejar constancia de que yo no soy pro parto en casa, yo soy pro parto donde la mujer desee y quiera y pueda elegir libremente. Correcto. O sea, eso lo quiero dejar súper claro, sí. porque a veces confundimos el hablar de estos temas con que tenemos una tendencia. No tenemos ninguna tendencia. Tenemos la tendencia de que, de verdad, miremos por los derechos de la mujer y de que decida qué quiere hacer con su cuerpo, de qué manera, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y desde ahí tener toda la información necesaria para que ella decida qué quiere hacer. Porque yo he oído muchas veces a mujeres que han dicho, no, es que yo no, es que a mí muchas mujeres le dan miedo parir en casa. Pero ¿cuántas mujeres me han dicho a mí que les da miedo ir al hospital? Totalmente. Claro, casi siempre suelen ser procesos de mujeres que han tenido una primera mala experiencia, donde luego el pánico realmente es ir al hospital, por lo que se han encontrado, ¿no? Que evidentemente hay de todo. Así que, dicho esto, pues bueno, yo quiero que hables del parto en casa desde la evidencia científica, porque creo que debe de haber una base sólida. Esto no es porque, bueno, la mujer para en casa porque para en casa, porque se pone de moda. No, venimos de parir en casa a lo largo de la historia, hasta que aparecieron los hospitales. Entonces, la evidencia científica es algo en lo que os basáis. Totalmente. Entonces, háblanos de ella.
¿Qué nos dice la evidencia científica? Pues mira, la evidencia científica actualmente, y además esto está completamente respaldado, y de hecho la suerte que tenemos es que tenemos estudios súper recientes. De hecho, tenemos uno que ha salido en abril de este mismo año, un metaanálisis comparando 500.000, bueno, perdón, una revisión sistemática, perdón, comparando 500.000 partos. O sea, no son 100 partos, son 500.000 durante muchos años. Y bueno, nosotros los resultados que arroja tampoco era algo que nos sorprendiera muchísimo, porque son los resultados que venimos viendo desde años atrás, ¿no? Bueno, pues menor número de intervenciones, menor posibilidades de episiotomía, menor posibilidades de terminar una cesárea, menor posibilidades de partos instrumentados, mayor satisfacción con el proceso, con la autonomía de la mujer. Estamos con la madre, ¿vale? Menor riesgo de infección materna, menor cantidad de hemorragias postparto, menor uso de oxitocina, en fin, un menor número de intervenciones en el parto. Y luego con respecto al bebé, en este caso hablamos de la madre, ¿vale? Una disminución en prácticamente todo. Y luego con respecto al bebé se ha observado que no hay diferencias significativas entre la morbimortalidad en domicilio y en hospital. Es decir, que se mueren el mismo número de bebés en un parto en casa que en un parto en el hospital. Y tienen el mismo número de problemas los bebés en los partos en casa y los bebés en los hospitales. Eso es lo que dice la última revisión sistemática de abril de este 2020, como digo, comparando 500.000 partos. Es demoledora, o sea, es una evidencia científica, aparte de súper actual, muy demoledora. Y tengo que decir también que con respecto a esto, no estamos diciendo nada, o sea, estamos hablando de que el parto en casa es seguro, y ahora quiero hacer una puntualización. El parto en casa es seguro en mujeres de bajo riesgo asistidas por matronas. Esa es la coletilla que tenemos que poner siempre, porque tenemos un problema importante en este país, y es que la prensa es muy sensacionalista. Y lo único que te encuentras en la prensa cuando se habla de un parto en casa es: muere un bebé en un parto en casa porque estaba pariendo sola, o muere un bebé, el parto en casa es peligroso, muere un bebé en un parto en casa. Vale, cuéntame más acerca de ese parto. Esa mujer estaba sola, estaba acompañada, había matronas, era una mujer de bajo riesgo. Necesito que me des más datos para poder afirmar tan rotundamente por un caso que el parto en casa no es seguro. Necesitas darme más información, necesitamos hablar de otras cosas, porque si no lo que estás haciendo es sensacionalismo puro y duro, porque entonces podríamos todos los días publicar la cantidad de bebés que se mueren o que terminan en una UCI en un hospital después de un parto instrumentado, por ejemplo, o después de un parto fisiológico, y no sale eso todos los días. Claro, si hiciéramos eso todos los días, probablemente no habría ninguna mujer pariendo en el hospital, porque tendrían miedo a parir en el hospital. Y hay que decir que actualmente también los partos en los hospitales son seguros, y hay que también, lo que hablabas antes, a mí me encanta que lo hayas puntualizado. Yo no soy matrona de parto en casa, ni matrona de hospital, yo soy matrona que acompaña a la decisión de la mujer. Si la mujer se siente más segura en casa, es su decisión. Si se siente más segura en el hospital, es su decisión. Y esto nos lo dice la evidencia científica, nos lo dice la OMS, la Organización Mundial de la Salud, que la mujer tiene derecho a elegir dónde recibir a sus hijos. Nos lo dice también la Confederación Internacional de Matronas, ese derecho. Nos lo dice el Tribunal Superior de Justicia Europeo, que la mujer tiene derecho a parir libremente donde quiera. O sea, eso es un derecho que no nos podemos saltar a la torera. Eso para empezar. ¿Y por qué nos dice esto la OMS? ¿Y por qué nos dicen esto las confederaciones de matronas y el Tribunal Superior de Justicia? Porque tienen evidencia científica en la mano. Porque saben que los estudios de los últimos años revelan y reflejan que para una mujer de bajo riesgo, un parto en casa asistido por matronas cualificadas es seguro para ella y para su hijo. No me voy a cansar de decirlo, no me voy a cansar de repetirlo, y normalmente la gente que es muy detractora del parto en casa siempre se retrotrae a cuando las mujeres parían hace 100 años en casa y se morían. Claro, pero ¿de qué estamos hablando? De hace 100 años, en un domicilio donde probablemente las condiciones higiénicas no eran las que son ahora, donde probablemente las personas que les atendían no eran matronas cualificadas formadas como día de hoy, eran parteras que llevarían material. Yo he escuchado de todo, o sea, esas mujeres no llevaban material esterilizado, lógicamente, porque no estábamos en esa época, no tenían medicación para digamos, trabajar en caso de que la mujer tuviera una atonía uterina y hubiera una hemorragia postparto. Por supuesto que se morían las mujeres y los bebés, y de ahí que se trasladara el parto a los hospitales. Y hubo un repunte de seguridad en el parto, eso es innegable. El momento en que se pasó del parto en casa con ese tipo de asistencia al hospital, mejoró la asistencia, es real, y disminuyó la morbimortalidad materna e infantil.
pero también aumentó el número de instrumentaciones, de partos medicalizados, el número de cesáreas, el número de instrumentados. Quizá ha llegado el momento de volver a desvincular el parto del hospital, porque ya hemos alcanzado la seguridad, la higiene en los domicilios y la formación y la cualificación de las matronas. Por tanto, a lo mejor ya toca retomar, ¿no?, esa vuelta a la casa en las mujeres que lo deseen. Totalmente. Yo te hago una pregunta al hilo de esto, ¿no? Antes de continuar un poco con el guión que yo tengo. Pero, ¿por qué crees que la mujer siente tanto miedo de parir en casa? ¿Qué crees que puede, qué factores hay ahí externos? Bueno, también los internos influyen, ¿no? Las creencias, tus patrones. Pero, ¿qué crees que causa tanto miedo a veces o tanto rechazo a no cuestionarse dónde puedo elegir a parir? Primero supongo que será la desinformación, pero Claro. habrán factores, ¿no?, que influyan. Sí. ¿Qué son? Pues primero eso, la falta de información. No solamente la falta de información, sino la información sesgada que les llega. Porque para poder tomar una decisión, para poder tomar una decisión informada, tienes que recibir toda la información. Cuando tú vas al hospital, la única información que recibes es la que tienes en el hospital. Cuando vas a la preparación al parto, a la maternidad, paternidad, en el sistema sanitario, la única opción que te dan es parir en el hospital. Y te explican solo lo que tiene que ver con parir en el hospital. Por tanto, no te están dando más opciones. También tengo que decir que no te las dan porque tampoco las hay en muchos sitios, lamentablemente. Si las hubiera, pues quizás habría matronas que sí te las darían. Pero como no las hay, pues no se le da. Entonces, primero se junta la falta de información y que la poca que nos llega es desinformación, realmente, porque por lo que te hablaba antes del sensacionalismo en la prensa, ¿no? Muere un bebé en un parto en casa en Vigo y ya está, el parto en casa es peligroso. Esa mujer no estaba acompañada por matrona, estaba sola. Fue un parto precipitado con un bebé que además venía de nalgas y se encontró sola. No sabemos el resto de la historia, ¿no? ¿Sabes qué? ¿Por qué no me cuentan eso? Simplemente lo primero que me dicen, el parto en casa es peligroso. ¿Pero de qué tipo de parto me estás hablando? Yo te estoy hablando de un parto en casa en el cual esa mujer, esa familia, ha estado completamente controlada y seguida por un grupo de matronas. Durante toda su gestación ha habido un seguimiento en el que conocemos perfectamente la historia clínica de esa mujer, todo su embarazo. Las condiciones no son las mismas. Entonces, primero, por un lado, la desinformación y la falta de información. Y por otro lado, tenemos un problema importante en este país que no pasa en otros países quizá de Europa, que es el tema de la autonomía. Es complicado esto también. Somos una sociedad que nos cuesta mucho asumir el rol de personas autónomas, sobre todo con nuestros procesos sanitarios. Porque cuando tú te vas a comprar un coche, te vas a comprar una casa, tú eliges y tú decides todo lo que tú quieres. Pero en el momento en que cruzas la puerta de un hospital y pones tu pie dentro de un hospital, dejas de ser una persona autónoma para convertirte en un objeto sobre el cual puede decidir un agente externo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y más con la mujer embarazada. En el momento que entro por la puerta del hospital, de parto o embarazada, podéis hacer conmigo lo que queráis. Pues si decís que eso está bien, pues tendré que hacer esto. Si decís que me tenéis que hacer una inducción, pues me tendré que inducir. Pues si decís que... Y no nos planteamos nada. No nos planteamos nada, creo, quizá, por el miedo que tenemos, por el miedo que tenemos por años de desinformación y años de tratar el embarazo y el parto como un proceso medicalizado y patológico cuando no es ni uno ni lo otro, es un proceso fisiológico. Por tanto, ha llegado el punto en el que nos creemos que somos bombas de relojería cuando estamos embarazadas. Y lo que hay que dejarle claro a la población y a las mujeres es que lo más normal es que tu embarazo y tu parto vayan bien, porque es un proceso fisiológico, totalmente. Pero el sistema sanitario está ahí para ayudarte y para acompañarte cuando no sea así. Y lo vivimos completamente al contrario. Soy una bomba de relojería que me puede pasar cualquier cosa y menos mal que estoy aquí dentro de un hospital y pueden hacer conmigo lo que quieran. Hemos perdido la autonomía. Cuando te van a inducir, te dicen, bueno, te tenemos que inducir porque tienes un niño grande, toma, firma el consentimiento. Y no te planteas nada más. No te planteas, hay un porcentaje muy bajito de mujeres que dicen, vale, espera, pero entonces explícame por qué me tengo que inducir y cuál es la otra opción si no me induzco. ¡Ah! Si todas las mujeres dijeran, vale, y si no hago esto, ¿cuál es la otra opción? Porque tiene que haberla. Siempre que te dan una opción, te tiene que dar la otra. Claro. Y eso es lo que nos falta en este país también. La autonomía, el saber que pase lo que pasa en ese proceso, soy yo la responsable de mi proceso. Si me induzco y pasa algo, la responsable soy yo. Si paro en casa y me pasa algo, la responsable soy yo. Si paro en el hospital y me pasa algo, la responsable soy yo. Pero tenemos la tendencia equivocada
de que si pasa algo dentro del hospital, la culpa y la responsabilidad de los otros. Eso tenemos que dejarlo de lado, no es así. Tú firmas consentimientos informados para todo. Si entras en la cesárea, has firmado. Si te pones una epidural, has firmado. Si te induces, has firmado. La responsabilidad siempre, siempre, siempre es tuya. Y hay que devolvérsela, esa responsabilidad y esa autonomía a las mujeres. Gracias por aclarar eso, porque creo que hay que ser responsables. O sea, ha llegado el momento en el que si de verdad la mujer se quiere empoderar, y no lo desde el empoderamiento de poder, de uso de poder, sino del empoderamiento personal, ¿no? Es decir, aquí estoy yo, este es mi cuerpo y llevamos muchos años viviendo. También a lo mejor hay un poquito de abuso de poder, ¿no? Ahí por así decirlo, ¿no? Dentro del mundo del mundo de la sanidad. Siempre hemos visto mucha manipulación psicológica que llevamos años haciéndolo, y son patrones que se han ido aprendiendo, ¿no? Y al final es lo que hablaba el otro día en la entrevista que me hizo Emilio. Vamos a coger y a mirarnos de tú a tú como dos personas, somos iguales, tenemos sentimientos, emociones, estamos sintiendo cosas, y son procesos súper potentes que están pasando en ese momento. Entonces se nos olvida realmente que somos personas y que necesitamos un poquito de mimito, cariñito, y que nos acompañen de la mejor manera posible. Pero bueno, eso será un temazo que a mí me apetece mucho tocar, de cómo entrar al sistema sanitario y poder hacer que se ablande un poco esa parte, ¿no? Tan dura que hay, tan de uso de poder. Tan de uso de poder. Porque hablamos de que la mujer tiene que recuperar esa autonomía, pero también el otro lado tiene que empezar a soltar ¿no? ese rol, ese paternalismo que nos ha ido acompañando durante décadas, ¿no? La mujer, tú estás para informar a la mujer, no para decidir por ella. Tú no puedes decidir lo que va a hacer la mujer, tienes que informarle. Y con esa información, que además tiene que ser lo más veraz posible, porque aquí entramos ya en otra historia también. ¿Qué me cuentan y qué no me cuentan? La información que tú tienes que dar siempre tiene que ser lo más veraz posible, sin esconder nada y sin intentar jugar a tu favor. Voy a intentar convencer a la mujer. Tú no tienes que convencer a la mujer de nada. Yo cuando tengo que hacer cualquier cosa dentro del proceso del hospital, ¿no? Hacer un tacto o cualquier cosa, yo no voy a entrar en ese paritorio a convencer a la mujer. Voy a explicarle a la mujer cuál es el procedimiento que querría hacer basándome en cómo está yendo el proceso, le explico los pros, le explico los contras, y ella me dice si sí o si no. Qué bien. Así hay que funcionar. Qué bien, porque vamos, yo por mi experiencia, por las experiencias que he escuchado, que hay de todo, ojo, gracias a Dios hay gente en los paritorios como tú y como muchas más matronas, Sí. pero vamos, la gran mayoría de las veces es todo súper mecánico. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con cuestionarnos dónde queremos parir y cómo queremos parir. No solamente dónde, sino cómo queremos parir también. ¿Dónde, cómo y con quién? ¿Dónde, cómo y con quién? Es que es tu derecho. Totalmente, así es. Entiendo que para poder decidir que quieres parir en casa, tiene que haber una serie de requisitos. ¿En qué nos basamos? ¿Qué mujer puede, qué mujer no puede? Porque no se podrá asistir a cualquier mujer, ¿no? Lo ideal sería que llegáramos a tener un sistema sanitario que incluyera el parto en casa, que estuviera financiado. Eso es una absoluta utopía, ¿vale? Pero bueno, países vecinos lo tienen así. ¿Por qué no podemos aspirar aquí en España a llegar a eso, ¿no? A un sistema sanitario en el que el parto en casa se financie y se proteja desde la seguridad social, ¿no? Que las mujeres puedan libremente parir en casa. Ojalá. Pero sí que es cierto que hay otros países en los que, bajo la autonomía de la mujer, la decisión de la mujer, puede parir en casa cualquier mujer que quiera. En el Reino Unido esto ni se lo plantean. O sea, la mujer que dice quiero parir en casa, pare en casa. Da igual que tenga una cesárea anterior, da igual, pare en casa. Ahora, se le explica, evidentemente, los pros y los contras, y se le dice cuál es el riesgo de su parto en casa, ¿no? Esto aquí es impensable. Vamos a bajarnos unos cuantos escalones a la situación en la que estamos ahora en España. Y es cierto que nosotras aquí en España, las matronas que se dedican al parto en casa, pues la gran mayoría lo hacen basadas en una guía publicada por la ALPAC, la Asociación de Llevadoras de Parto en Casa de Cataluña, y avalada por la FAME, por la Federación de Asociaciones de Matronas de este país. Y en esa guía nos hablan pues, de unos criterios de inclusión, es decir, qué mujeres son candidatas, siempre me gusta ponerlo entre comillas porque, insisto, que me da mucha pena que no cualquier mujer pueda parir en casa, pero volvemos al mismo de antes. Si hablamos de la evidencia científica, hablamos de que el parto en casa es seguro para mujeres de bajo riesgo, asistidas por matrona. Entonces, bueno, pues tenemos que basarnos en ese bajo riesgo. Y, bueno, pues nosotras cuando una matrona de parto en casa asiste,
pues nos basamos en esta guía, ¿no? La guía de asistencia al parto en casa de la ALPAC. Está realizada desde 2010, o sea, ellas llevan muchísimos años trabajando con el tema del parto en casa, son unas auténticas eruditas del tema, son mujeres muy, muy sabias, yo me he formado con ellas, afortunadamente me he podido formar con ellas, y esta guía está revisada en 2018 y siguen constantemente revisándola, porque si hay una cosa que nos gusta a las matronas en general y a las de parto en casa también, por supuesto, es la evidencia científica, estar actualizadas. Bueno, pues esta guía de asistencia al parto en casa nos habla de evidencia científica, es muy completa, os la podéis descargar, se la puede descargar cualquiera, es una guía que está libre. Y nos habla de ese modelo de matrona autónoma, desde sus competencias, su formación, y a lo que voy. Y nos habla de unos criterios de inclusión, ¿no? ¿Qué mujeres, digamos, que son de bajo riesgo para tener un parto en casa, ¿no? Bueno, pues, ¿qué se considera un bajo riesgo, ¿no? ¿Cuáles serían esos criterios de inclusión? Un parto entre la semana 37 y la 42. Recordamos que antes de la semana 37 es un parto pretérmino, antes del término, y esos bebés pues necesitan estar en un ambiente hospitalario, básicamente porque hay otros profesionales sanitarios que se encargan de su cuidado, como pediatras, neonatólogos, etc. Y a partir de las 42 semanas es el post-término y también, digamos que estaría excluido ahora mismo para muchas de las matronas que asisten parto en casa, estaría excluido dentro de ese seguimiento y de ese parto. Por supuesto, bebés que estén de cabecita, ¿vale? Presentación cefálica. También, como decía antes, las matronas de parto en casa no nos llama a la mujer o llama a la mujer en la semana 40 y te dice, ven a asistirme al parto. Esa mujer ha llevado un seguimiento. Esa mujer, tú has estado con ella desde el principio de su gestación, siguiendo toda su gestación, sus analíticas, sus ecografías, para que quede constancia de que ese embarazo durante todo el proceso ha ido bien y no ha habido nada que se saliera de la normalidad, ¿no? Entonces, bueno, uno de los criterios sería también analítico. Las analíticas son importantes también. Las matronas de parto en casa, no, y esto creo que es otro también parte de la mitología, no les piden a las mujeres que salgan del sistema, pero es que no tiene nada que ver con esto. O sea, las mujeres siguen estando dentro del sistema y se siguen haciendo sus analíticas, se siguen haciendo sus ecografías y, por ejemplo, tener un nivel de hemoglobina por encima de 10 gramos decilitro cuando llegas al final del embarazo es una garantía de que esa mujer llega en condiciones hemodinámicas estables, es decir, con la sangre, digamos, para entendernos un poquito, ¿no? Con una cantidad de sangre adecuada y que nos evite una hemorragia posparto, ¿verdad? Luego tenemos también que sea solamente un bebé, un embarazo único, un índice de masa corporal por debajo de 30 cuando se inicia la gestación, tener una historia clínica y obstétrica sin complicaciones relevantes y que no haya ningún signo ni síntoma relevante relacionado con complicaciones como puede ser una preeclampsia, un crecimiento intrauterino retardado, es decir, un bebé que ha dejado de crecer durante el embarazo por algún motivo, o algún tipo de patología hepática como la colestasis. Esto sería un poquito esos criterios de inclusión de los que por los que me preguntabas, ¿no? Basados siempre en esa guía y basados en la evidencia científica. Claro, entiendo que, bueno, cuando hablábamos tú y yo el otro día, se supone que cuando vosotros hacéis la especialidad de matrona, también hay una parte dentro de esa especialidad en la que forman para asistir parto en casa. ¿Correcto? Controversia, ¿no?, tan grande tiene de que preparen para eso, pero en cambio no se ofrezca esta posibilidad, que evidentemente está a años luz o no, a lo mejor luego se produce un cambio más rápido de lo que imaginamos y el sistema sanitario permite o incluye o, bueno, que la mujer desde casa pueda también tener esa parte cubierta. Ojalá. Entiendo también que cuando me hablas de estas asociaciones, porque además has hecho formación extraordinaria, o sea, Sí, claro. paralela, ¿no?, a la que te dio a ti el servicio público. Correcto. Pero, Sí. ¿qué ocurre ahí? ¿Qué ocurre ahí? O sea, ¿por qué no, o sea, por qué se habla de esto en la formación, en la carrera universitaria, en tu especialización, pero luego eso ya ahí se queda, se olvida? Es que esto es complejo también, es cierto. Nosotras en la Orden SAS, que es lo que publica el BOE sobre nuestras competencias como matronas y sobre la formación como matronas, especifica claramente que una de las partes que tenemos, sobre las que tenemos que formarnos es sobre el parto en casa. Asistencia domiciliaria al embarazo, parto y posparto. Y cuando te formas, yo en otras unidades docentes del resto de España, pues no sé cómo la dan esta asignatura o cómo lo hacen, pero por ejemplo aquí en Murcia, que es donde yo me he formado, vinieron matronas
que habían asistido parto domiciliario y nos hablaron de todo esto, de cómo se hacía un seguimiento, cómo se hacía el parto, de la seguridad, de la evidencia científica, y fue todo espectacular. Yo en ese momento ya sabía que en un futuro me gustaría y que quería dedicarme al parto en casa, pero cuando las escuché a ellas hablar dije, jolín, pues es posible todo esto, y encima me lo están dando desde el ministerio, ¿no? Desde el Ministerio de Sanidad, que son los que hacen tu programa formativo. Y luego la triste realidad con la que te encuentras es que cuando tú dices, venga, perfecto, me habéis dicho que puedo asistir embarazo, parto y posparto en domicilio, me habéis formado para ello, son mis competencias como matrona, perfecto, me quiero dedicar al parto en casa en Murcia, vamos a ver qué tengo que hacer. Y tú, con toda tu ilusión, pues montas una empresa, montas un equipo, te formas, como has dicho tú, porque, a ver, cuando te forman en la residencia, lamentablemente es una formación muy pequeñita, muy cortita, muy poquitas horas, creo que fueron 4 en total de toda la residencia. Para que veas a lo que vamos. También es una opción minoritaria, es comprensible. Y yo me tuve que ir a formarme a Barcelona aparte, para poder en un futuro poder asistir parto en casa. Claro, pues cuando tú te encuentras con todo esto y dices, venga, pues yo me quiero dedicar al parto en casa, quiero ofrecerle esto a las mujeres, me estáis diciendo que son mis competencias, que lo puedo hacer, y me estáis diciendo que la mujer tiene derecho a parir donde quiere, con quien quiera. Vamos a juntar las dos cosas, el derecho de la mujer a elegir dónde y mi competencia como matrona para dedicarme al parto en casa. Perfecto. Y vas a la Consejería de Sanidad de la región de Murcia y presentas tu proyecto maravilloso y completísimo, con todos tus requisitos, con toda la evidencia, y te deniegan el registro sanitario. Te deniegan el registro sanitario, porque el parto en casa para ellos es un evento peligrosísimo, donde haría falta tener un neonatólogo, una UCI, un pediatra, un ginecólogo y un unicornio allí también. Entonces, claro, evidentemente es una ambivalencia tremenda, porque me estás diciendo, por un lado me estás contando una cosa y por otro me la estás negando. Entonces algo está fallando en el sistema cuando hay matronas que se quieren dedicar a esto y nos lo negáis. Que ese es el proceso en el que nos encontramos ahora, y bueno, pues ya también hablo de mi libro, ¿no? Como habéis visto aquel, nos encontramos en ese proceso ahora mismo de negación de un registro sanitario, inmersas en un proceso judicial para que nos den ese registro sanitario. 1 año y medio llevamos así. Bueno, pero tú sabes que lo vais a conseguir, Yo porque lo tengo claro, sí. aparte de que tenéis una pedazo de abogada que está en manos de ello y que no pierde nada, está claro que si en otras comunidades se está haciendo, en otros lugares se está haciendo, en Cataluña se hace, en otras comunidades me consta que también, porque aquí no se va a hacer. O sea, en realidad eso es lo mismo, es exactamente igual, no hay ninguna diferencia. Además es un agravio comparativo, porque no puede ser que otras comunidades autónomas haya matronas con su registro sanitario, lo permitáis en un sitio y en otro sitio no. O sea, hay sitios donde las mujeres pueden parir con matronas de manera segura. A ver, aunque no tuviera registro sanitario, van a parir de manera segura con sus matronas en su casa, pero el registro sanitario en nuestra región, en la región de Murcia, es obligatorio y es indispensable para llevar a cabo tu asistencia. Por tanto, si no te lo dan, no puedes poner una página web, no te puedes publicitar y no puedes ejercer, digamos, ¿no? Entonces es un agravio comparativo que haya matronas en otras comunidades que lo puedan hacer libremente, que es lo que debería ser, y mujeres que puedan parir sin ningún problema, y en Murcia pues no lo hayamos conseguido todavía. Que lo conseguiremos. Lo vais a conseguir, Claro. verdad que sí, que lo vais a conseguir y no tiréis la toalla, porque hay un montón de gente apoyándoos, un montón de matronas, un montón de sanitarios y de comunidades, o sea que estáis en el buen camino. Yo, vamos, os pienso apoyar hasta el infinito y más allá, ya lo sabes. Sí, Pero estamos, bueno, dado esto, en el momento que ya por fin se consolide esto, ¿vale? Vamos a poner en tesitura de cuál es vuestro proceso, como matrones, porque bueno, cuántos sois, cómo os organizáis, cómo es el seguimiento, o sea, cómo abarca todo el proceso. Pues mira, nosotros formamos un equipo de 4 matronas, como comentabas, nuestra idea, y las 4 estamos formadas, las 4, digo las 4, aunque está Emilio también, que es chico, pero es femenino, todas somos más, así que las 4 somos matronas y todas estamos formadas en parto en casa. De hecho, Emilio también ha trabajado en Reino Unido y sabe perfectamente cómo se trabaja en parto en casa, en casas de partos, etc. Entonces, en el momento en que nosotras nos juntamos y decidimos formar este equipo para poder ofrecer a las familias de Murcia la opción de parir en casa, bueno, pues digamos que creamos todo nuestro protocolo, nuestra forma de trabajo, nuestra forma de actuación. Nosotras lo que hacemos es recibir a las mujeres, ¿o no? La idea es recibir a las mujeres cuando nos requieran, cuando quieran contactarnos, y
la idea es hacer el seguimiento completo del embarazo. Se harían 3 visitas durante la gestación. Estamos hablando de visitas de una duración considerable, siempre pues 2 horas, 2 horas y media, porque en esas visitas tienes que hacer una buena historia clínica, importantísimo. En una primera visita tendrías que hacer una buena valoración de toda de la mujer, ¿no? Su historia previa, sus antecedentes, los factores de riesgo, lo que hablábamos antes, ¿verdad? Para poder decir, bueno, pues es una mujer una gestante de bajo riesgo, vamos para adelante, ¿no? Hacemos una buena historia clínica, hacemos todas las técnicas que se pueden hacer en una consulta de matrona, ¿verdad? Escuchar al bebé, tocar la barriga, ver dónde está ese bebé, tensión, todo, ¿no? Un seguimiento normal, como decimos siempre, pues basado en evidencia científica y siempre ofreciendo a la mujer todas las opciones, ¿no? Pero muy, muy personalizado. Estás en su casa, estás hablando de todo lo que ella necesita o la pareja o la acompañante necesita saber. Lo bueno también que tiene una asistencia domiciliaria, de embarazo, parto y posparto, es que se crea un vínculo espectacular entre la mujer y sus matronas. Todos sabemos, y si no lo sabemos lo recuerdo, y Ana lo dijo también cuando hablasteis del parto fisiológico, que para parir se necesita segregar oxitocina. Es amor, es una hormona del amor. Hablasteis muy bien de las hormonas, y para segregar oxitocina necesito estar en un ambiente donde me sienta segura, porque si no me siento segura, segrego adrenalina. Me siento segura cuando conozco a la gente con la que estoy, cuando conozco a la gente que me acompaña. Una de las premisas del parto en casa es que la matrona que te acompaña durante el embarazo y el parto, durante el embarazo, te va a acompañar en el parto. Cuando tú llegas a una casa, a un domicilio, a asistir a un parto en casa y la mujer ve entrar por la puerta a la matrona con la que ha hecho vínculo durante toda la gestación, es una relajación absoluta, es una manera de segregar oxitocina también, sabe que está segura, no siente rechazo a lo mejor o ante un desconocido, porque eso nos pasa. Tú cuando conoces a una persona, cuando te encuentras a una persona que no conoces de nada, no estás abierta a todo, ¿no? Y para parir hay que estar abierta a todo y dejarte llevar. Por eso las matronas que estamos en hospitalaria intentamos minimizar también eso y hacer que la mujer sienta como que nos conoce de toda la vida, ¿no? También para que pueda fluir. Bueno, pues esas visitas de embarazo tienen una función muy clara. No solamente hacer un buen seguimiento, un control del embarazo en cuanto a analíticas, ecografías y demás, sino crear un vínculo con la mujer y con su acompañante, que se sientan absolutamente seguras en tus manos, que el día del parto se dejen llevar totalmente, porque saben que la persona con la que están las ha escuchado, saben lo que quieren del parto, saben lo que no quieren, saben todo, absolutamente todo. Eso se hace durante el seguimiento del embarazo. Son 3 visitas, digo. Esto, como lo hemos planteado nosotras aquí, ¿vale? Y Cosadera Maternidad. Cada equipo de matronas de parto en casa en España pues funcionará de una u otra manera, ¿no? Pero un poco basándonos en las guías y en cómo funcionan en Cataluña, que llevan años con el parto en casa, 3 visitas durante la gestación, antes de la semana 37, sería un buen acompañamiento y, por supuesto, con contacto constante con la familia, con la apertura de un grupo de WhatsApp, con llamadas telefónicas, con todo lo que la mujer y sus acompañantes necesiten. Eso sí. Me imagino que al final los echarán de casa, porque con lo poco que os conozco, eso de mirar, o sea, eso de la sesión dura, la primera sesión, visita 2 horas y media. Estoy segura de que os echan de casa, ya tenéis allí, ¿no? Bueno, claro, sería imposible, ¿no? Además con las confianzas que nos tomamos nosotros también, que Claro. también es importante, porque al final, jolín, es que estás acompañando a una familia en el proceso de su embarazo, parto y posparto. ¿Qué puede haber más impresionante que acompañar a una familia en algo así? Es que es imposible no hacer vínculo y no sentirte parte de esa familia, ¿no? Totalmente. Pues eso con respecto al embarazo. Luego, lo que es el seguimiento, hemos dicho que un parto a términos entre la semana 37 y la 42, pues la idea es comenzar las guardias cuando la mujer empieza la semana 37. Ahí ya estás de guardia totalmente, 24 horas, efectivamente. Tu vida es el teléfono. Pero bueno, nosotras tenemos la maravillosa fortuna de ser 4 y la idea es poder hacer turnos, ¿no? Y guardias en turnos para que tampoco esto suponga una pérdida de tu vida personal absoluta. No puedes vivir 24 horas al día durante 5 semanas completas pegada al teléfono, porque entonces, bueno, pues imagínate. No harías nada, no podrías hacer ningún viaje, no podrías programar unas Nada, vacaciones, efectivamente. trabajar, cualquier cosa, o sea, no podrías. Nada, no puedes hacer nada, porque además tú tienes un compromiso con esa familia. El compromiso que tienes es asistirle al parto. No puedes no estar. Por tanto, no puedes irte lejos de Murcia,
no puedes, por supuesto, beber nada de alcohol, claro, está claro, no puedes ni a tomarte una copa porque te pueden llamar para un parto. Entonces, tienes que estar, pues eso, pues de guardia localizada y absoluta. Durante 5 semanas, ¿vale? En cualquier momento, pues la mujer se pone de parto y allí vas tú a asistirle el parto a su casa. Cuando la matrona de parto en casa llega al domicilio, cuando la mujer la llama, lo primero que hace una matrona al llegar es valorar si efectivamente la mujer está de parto o no está de parto. Hay veces que esto se valora de manera telefónica. Claro, tú, por la experiencia y por haber escuchado, asistido partos y escuchado a mujeres, estás escuchando a la mujer y sabes también un poco en qué momento se puede encontrar la mujer. Si yo estoy hablando contigo 5 minutos y durante 5 minutos no has tenido ninguna conversación y me estás contando perfectamente que has desayunado, que has comido, pues yo ya me puedo hacer una idea de que a lo mejor el parto todavía no ha arrancado. Pero si yo estoy hablando contigo y a los 20 segundos me dices, espera, Yanira, espera, pues lo mismo tengo que correr un poquito para llegar a tu casa. Ese contacto también es importante. Entonces, bueno, pues la valoración telefónica también se hace y cuando llegas al domicilio valoras también a la mujer. Evidentemente, si llegas y la mujer está empujando, pues no hace falta valorar nada, la mujer está empujando y está pariendo. Pero si llegas y no lo tienes muy claro, pues lo que hacemos las matronas es ofrecer a la mujer un tacto vaginal, que probablemente sea el único tacto vaginal que hagas en todo el parto en domicilio. Es raro hacer un... Intervenir, o sea, que sería la menos intervención posible para que sea lo más fisiológico posible, ¿no? Totalmente, totalmente. En un parto hospitalario, pues evidentemente el ambiente es otro, las formas son otras y los tiempos también son otros, eso es innegable, pero en un parto en casa, la ventaja que se... No hay tiempo. No hay tiempo. A ver, no hay tiempo. También vamos a ser realistas. Lo que tampoco puede pasar es que una mujer esté empujando durante 10 horas sin ningún tipo de avance. Ahí ya tu clic de matrona te tiene que hacer algo en la cabeza y decirte, bueno, ¿qué está pasando para que la mujer lleve tantas horas empujando y el parto no acontezca, ¿no? Tú estás formada para eso. Mientras todo vaya bien, no hay tiempo, claro. Tú estás escuchando al bebé, quiero también que queden cosas muy claras del parto domiciliario. Las matronas de parto en casa no van con unos guantes y un estetoscopio de madera para escuchar al bebé. Las matronas de parto en casa llevan un equipo que probablemente le gustaría al 112 llevar lo mismo que llevan las matronas de parto en casa. Un equipo de emergencias absoluto, medicación, todo. Van preparadas para cualquier cosa que pudiera pasar, o sea, para una hecatombe dentro del parto, pero teniendo la seguridad de que probablemente no pase nada, pero preparadas, que quede claro que van con muchísimas cosas. Lo único que se queda en un segundo plano, se queda escondido, tapado para que la mujer no lo vea, pero la mujer lo sabe. Y eso es una cosa de la que hablamos de la que se habla en el seguimiento del embarazo. Ahora que has hablado de, bueno, no sé qué has dicho, que me ha venido al hilo lo de el tema del dolor, no sé por qué me ha venido el dolor, pero bueno, me estaba situando, ¿no?, en el escenario de un parto que empieza su proceso, que estás ahí asistiendo y tal. ¿Cómo se gestiona? Porque muchas mujeres tienen, supongo, la duda, no lo sé, o a mí me vendría en su día, cuando pues se supone que no vas a poner una epidural en un parto en casa, pero ¿cómo hay formas, hay métodos, hay algo que pueda gestionar el dolor de la mujer o aliviar o cómo se puede llevar a cabo para que eso reduzca? Pues mira, por supuesto en un parto en casa no hay medicalización de ningún tipo, o sea, no se pone epidural ni se pone ningún tipo de medicación, ni oxitocina, ni nada que pueda disminuir el estado de la mujer y su conciencia, ¿no? Eso por descontado. Sí llevamos oxitocina para el posparto, por si hubiera una hemorragia posparto, pero no se utilizan métodos analgésicos farmacológicos. Pero que no se utilicen métodos analgésicos farmacológicos no quiere decir que no haya métodos analgésicos no farmacológicos. De hecho, tu trabajo como matrona, uno de tus trabajos como matrona, es el acompañamiento al dolor. El acompañamiento al dolor durante el parto. Estrategias hay muchas. La primera de todas, una buena preparación durante la gestación, durante el embarazo. Es clave, es fundamental. Efectivamente, hablamos de esto. Ya no estamos hablando de algo físico, estamos hablando de algo totalmente mental. Cuanto más preparada, mira, que quede claro que estamos preparadas para parir. Eso es una realidad. Tú puedes gestar, puedes parir y puedes amamantar a tus hijos. Y eso es fundamental que la mujer lo entienda, totalmente. Pero, por desgracia, hemos desconectado mucho de nuestra parte mamífera. Una mamífera en la naturaleza, cualquier otro tipo de mamífera que no sea la humana, ni se plantea que no va a poder parir. Nunca, jamás se lo van a plantear. O sea, van a llegar, van a parir y van a amamantar a sus crías. Y punto. No hay más que eso. Pero nosotros tenemos
una serie de condicionantes culturales, sociales y biológicos que nos han llevado a tener partos más dolorosos que el resto de las mamíferas. Y esto es puramente biologicista, esto es innegable. La primera cosa, la bipedestación, estar erguidas. Hemos pasado de estar a 4 patas a estar erguidas y eso ha hecho que el canal del parto se estreche. Punto número 1, eso es totalmente estructural y anatómico. La pelvis materna de las mujeres, de las hembras mamíferas humanas, es más pequeña que el resto de las mamíferas, por esa posición erguida. Y lo segundo, que a veces yo lo pongo en duda, pero esto es lo que dice la gente, nos ha crecido el cerebro, somos más listos. A veces lo dudo mucho, pero bueno, es cierto que nos ha crecido el cerebro, por tanto nos ha crecido el cráneo, y estas dos cosas juntas, pelvis más estrecha, cráneo más grande, evidentemente dificultan el proceso de parto. Somos las hembras con los procesos de parto más largos y por ende más dolorosos. Punto número 1. Eso ya hace que tengas que prepararte sabiendo que el parto, bueno, pues el parto duele. Ojo, que no sé si lo hablo también, donde lo escuché el otro día, quien lo hablaba, del tema del dolor y el sufrimiento. Una cosa es... ¿Cómo? Lo decíamos en la entrevista con Ana, que Con Ana, ¿verdad? el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Totalmente. El dolor va a estar ahí. El dolor va a estar ahí, va a ser parte de tu proceso. Será mayor, será menor, tu umbral será más bajo, será más alto, pero va a estar ahí. El sufrimiento efectivamente lo eliges tú, ¿no? Y tú y muchas veces las circunstancias que has llevado, ¿no? Pero te puedes preparar para ese dolor y puedes trabajarlo. Y una de las cosas que trabajamos durante, o que se trabajan para un parto en casa durante la gestación, es esos miedos que te pueden llevar a tener sufrimiento en el parto, que aumentan tu dolor, que disminuyen tu umbral del dolor. Los miedos disminuyen el umbral del dolor. Todas las cosas que salen en el parto, que si no las has trabajado antes, pueden surgir ahí y te pueden bloquear. Por supuesto, la preparación física también es importante, no solamente la mental, la física, pero para llegar a un... tienen que ir unidas, ¿no? Y lo principal creo que es la mente. Y eso lo trabajamos durante la gestación. Se pueden hacer muchas cosas, se puede hacer reestructuración cognitiva, se pueden trabajar los miedos, se puede hacer hipnoparto también, no sé si lo hablabas con Emilio, ¿no? Emilio es una máquina haciendo hipnoparto, que la gente no se confunda, el hipnoparto no es hipnotizarte en el parto, el hipnoparto es una... ¿Cómo? Que es trabajar el subconsciente al final, son mensajes que yo me estoy formando ahora en ello también. No Wow, sé pues es una pasada. Yo tengo muchas ganas de formarme también, porque las sesiones de Emilio son espectaculares. Es una manera, pues eso, de trabajar tu parte subconsciente, de sacar todos esos miedos, de trabajar tus mantras, también una serie de mantras para el momento del parto, poder estar en ese punto, ¿no? Y bueno, y aparte de eso, pues por supuesto también medidas físicas de confort y de alivio del dolor, hidroterapia, el agüita, si es que esto es una... esto es muy fácil. A mí me duele la cabeza, me lleno la bañerita de mi casa, la pongo con agüita calentita, me meto ahí dentro y eso es gloria pura. Me quedo nueva. En un parto también. La hidroterapia, el agua... No lo he probado para el dolor de cabeza, lo probaré. Para el dolor de cabeza no se me ha ocurrido probar eso, siempre me pongo boca abajo. Te pones boca abajo. Bueno, también es... boca abajo, posturas invertidas. Sí, sí, sí. Pues al final es buscar también un poco... A mí me gusta porque apago la luz, bajo el nivel, me quedo tranquila, el agua caliente también. El agua caliente al final lo que ayuda es a relajar la musculatura. Cuando tú estás en un proceso de parto, el agua caliente relaja la musculatura uterina y aunque tú sigas teniendo tus contracciones, la sensación dolorosa disminuye. Masajes, las matronas, tenemos nuestra herramienta de trabajo, a mí siempre me gusta decirlo, yo no trabajo con un doble para escuchar al bebé, ni con una cinta métrica, yo trabajo con esto. Esta es mi herramienta de trabajo, mis manos, los masajes que también los trabajamos con el acompañante durante la gestación, ¿verdad? Porque, bueno, mis manos son mis manos, pero las manos de un acompañante siempre van a ser ¿no? más cálidas que a lo mejor que las mías, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues un masaje en la zona lumbar, un masaje pélvico, el rebozo mexicano también, fulares mexicanos para colocar la pelvis, para hacer movimientos, para... Yo quiero probar eso, aunque no Hombre, esté es una embarazada. maravilla. Cuando lo vi, dije, por Dios, yo quiero que es como un manteo ahí, ¿no? Un rebote. Sí, manteo, claro, el manteo también en el momento del parto también ayuda. Las posiciones, ayudar a la mujer. Hay veces que hay mujeres que se bloquean por el dolor, se bloquean y a lo mejor simplemente decirle, ¿por qué no pruebas a ponerte en esta posición? A ver si te alivia un poquito. Y cambiar esa posición también es un método de alivio del dolor. Se puede hacer acupuntura también. Marta es una erudita también en el tema de la acupuntura. Se puede hacer muchísimas cosas. Hay muchos métodos de alivio del dolor que no tiene por qué ser una epidural y que estaría muy bien también que las mujeres los conocieran y que supieran que en un parto en casa tienen todos esos recursos a su alcance y que las matronas que la van a acompañar tienen esos recursos para ellas.
Qué bien, o sea, así se pierde el miedo. Bueno, también tenéis la aromaterapia, porque Ana Soler también se dedica a la aromaterapia, me ha contado una Sí, sí, experiencia que me he sí. quedado así como, wow, qué potente, ¿no? Yo ahora estoy así de De- forma autodidacta toqueteando un poco la aromaterapia porque me parece un mundo fascinante, ¿no? es una locura, eso es una maravilla. Y de hecho, son, bueno, digamos que pues, son terapias complementarias, nunca decimos alternativas porque nunca es una alternativa una cosa a la otra, es complementario, ¿no? Todo se puede complementar. Y, y nos han preguntado en oposiciones del Ministerio de Sanidad, nos han preguntado por la aromaterapia, ¿eh? Que quede claro, que es un método de alivio del dolor no farmacológico en el parto, es una Ajá, pasada. qué bien. Nada, sí es que eso es súper amplio. ¿Qué pasa con el posparto? Cuando la mujer da luz, os vais, los matronas terminan, se van y no vuelven a saber nunca más de ellas, o se supone que se crea un sistema en el que también luego se acompaña. Bueno, habrá de todo, imagino, cada comunidad trabaja de una Sí, manera, sí. pero ¿cuál es vuestra idea? ¿Cómo lo vais a llevar a cabo? Pues fíjate, fíjate si le damos importancia al posparto, que te he comentado que en el embarazo hacemos 3 visitas y en el posparto hacemos 5. 3 visitas durante toda la gestación, que pueden ser muchas semanas, y en el posparto hacemos 5 visitas en un mes. Imagínate la importancia que le damos nosotros al posparto. La idea es que cuando el parto finaliza, como mínimo te vas a quedar 4 horas en la casa con la familia, porque tienes que irte sabiendo que ese bebé está bien, que esa mujer está bien, que esa lactancia se ha instaurado, que no hay sangrado muy activo. De hecho, las matronas de parto en casa, digamos que se han especializado en llegar al domicilio e irse dejando el domicilio igual que lo habían encontrado al llegar. O sea, no solamente mamá y bebé están bien, sino que además recoges piscina, recoges habitación, si se ha hecho comida, recoges plato, recoges todo. La idea es que esa mujer se dedique a su bebé el resto del tiempo. Bueno, pues como mínimo te quedarías 4 horas mínimo, ¿eh? Si necesitas más tiempo, más tiempo. La seguridad de que mamá y bebé estén bien. A las 24 horas vuelves al domicilio a comprobar que todo está bien, a ver al bebé, a hacer la valoración, porque no quiero que se olvide tampoco que la matrona es el profesional competente para el cuidado del recién nacido durante los 28 primeros días de vida. No solamente el embarazo, el parto y el posparto, sino que también somos profesionales cualificadas para hacer el seguimiento del recién nacido en sus primeros 28 días de vida, ¿vale? Junto con los pediatras. Que quede claro que también estamos formadas y cualificadas para ese seguimiento. Por tanto, a las 24 horas se pesa el bebé, se mide. Muchas veces el bebé recién nacido, lo que prima siempre es que esté pegadito a su mamá. Entonces, si podemos evitar y se pueden evitar intervenciones innecesarias, pesar y medir a un bebé no es una intervención necesaria. A menos que el bebé tenga la sensación de que pesa 8 kilos y a lo mejor necesitas pesarlo porque, fíjate, lo mismo este bebé, pues hay que echar un ojito más intenso, ¿no? Si no, la prioridad de un bebé recién nacido es estar en la piel de su mamá, estar piel con piel, estar calentito y no separarse de ahí. Por tanto, a las 24 horas, ahí ya sí se puede hacer un peso, una medición, se puede valorar los reflejos del recién nacido, se valora el inicio de la lactancia. A los 3 días volveríamos para ver a esa familia. Y además, de paso, ya que hemos ido los 3 días, les hacemos la prueba del talón. Ahora se hacen en los hospitales, pero en un parto en casa también las matronas de parto en casa realizan la prueba del talón para ver si el bebé tiene alguna metabolopatía, ¿no? Una enfermedad metabólica que se ha visto que detectada muy prontito, tienen muy fácil tratamiento. Volvemos a la semana, a los 15 días y al mes. Todo eso mientras seguimos en contacto continuo, seguiríamos en contacto continuo con la familia para cualquier duda, para cualquier problema, sobre todo en este momento, en esta etapa, es muy importante la lactancia materna, si la mujer decide lactar. Y surgen dudas, tienen a sus matronas para ir a casa, para ir a valorar la lactancia y cada vez que lo necesiten. Pero las visitas estipuladas serían 5. Porque la mayoría de las matronas estáis muchas, o por no decir casi todas, os habéis preparado también para la lactancia, para acompañarnos en la lactancia. Muchísimas de vosotras estáis formadas en ello, no todas, pero la gran mayoría es algo que al final, sí o sí, toca. Es que son parte de las competencias de las matronas, forma parte del proceso de ser matrona. Tú, cuando eres matrona, si trabajas en un hospital, pues probablemente estés muy centrada en los partos, ¿no? El parto y el posparto con su lactancia. Si trabajas en atención primaria en un centro de salud, pues estás muy enfocada al seguimiento del embarazo. Y a lo mejor hace muchos años que no asistes a un parto. Eso es normal, porque luego dentro de ser matrona, pues hay muchas parcelas. Habrá matronas que les guste mucho la lactancia materna y otras pues que no estén tan formadas
o que no les gusta. Y es lícito, ¿eh? O sea, al final cada una pues encuentra su lugar. No todas las matronas les encanta la lactancia materna, ni a todas las matronas les encantan los partos, ni a todas las matronas... Esto también es interesante de entender. Pero sí que todos los profesionales sanitarios, aunque no te guste la lactancia materna, ya no hablo de matronas, hablo de cualquier profesional sanitario que vaya a estar en contacto con mujeres que amamanten. Todos deberían estar formados en lactancia materna. Principalmente para no decir cosas que van en contra de la evidencia científica y no cargarnos lactancias. Que llevamos años cargándonos lactancias. Y no te hablo de una matrona, ni de un pediatra, ni de una enfermera de pediatría. Te hablo, por ejemplo, de un profesional en la puerta de urgencias que le dice a una mujer: no te puedo pinchar un haloperidol o no te puedo pinchar un enantium porque estás dando la teta. Cuando eso está, vamos, totalmente, o sea, ese profesional está totalmente desactualizado. No es incompatible lo que me vas a poner. Esto es una historia real, ¿vale? Lo cuento porque yo metí el dedo en la batidora, me quedé con el dedo colgando, fui a urgencias y no me querían pinchar un enantium porque daba la teta. Y llorando de dolor le dije al enfermero: abre por favor eriolactancia.org, que es un buscador que tienes en este país espectacular de evidencia científica, y escribe enantium. Riesgo muy bajo para lactancia. Pínchame el puñetero enantium. Perdón, he dicho puñetero, no quería decir palabrotas, pero al final me ha tenido que salir yo. Esa puerta de Yanira. Es que me indigné mucho, Esther, porque me pareció vergonzoso que un profesional no supiera que se puede poner un enantium con lactancia materna. Como mínimo pregunta, pero no diga: esto no te lo puedo poner. Pues a eso vamos, la lactancia materna no es de las matronas, la lactancia materna es de todos los profesionales que estén en contacto con mujeres y con bebés, para no cargarte tu lactancia. Y ya dentro de ahí, si la mujer tiene algún problema con lactancia, entonces te acuda a un profesional cualificado y formado, ¿vale? Y nosotras efectivamente nos hemos formado en lactancia. Y ahora estamos trabajando mucho para sacarnos el IBCLC, que es la acreditación de consultoría internacional en lactancia materna. Digamos que es como el super top de la lactancia materna. Nos apasiona. ¿Qué vamos a hacer? Que bien, además está genial, porque cuanto más incluye, o sea, al final, cuanto más incluye, cuanto más abarcas, no significa que tengas que saber de todo, pero yo creo que sí que hay que saber un poquito de todo y luego especializarte en las cosas que más te llenen y más te gusten y más te apasionen, ¿no? Pero no sé, creo que estáis formando un equipo muy bonito, que sois un equipo ya muy bonito, muy humano, que es a mí lo que me llena, ¿no? Cuando os conocí y vi con vosotros, para mi pasión de la fotografía también, que dejo aquí constancia de ello y que estaría encantada de que cuando por fin os den ese registro, que os lo darán, pues bueno, si está en mi mano también, pues me encantará formar parte de ese equipo para poder contar estas historias y enseñarle al mundo de que otra forma de nacer es posible. Y me quedo con esa frase: otra forma de nacer es posible. Y nada, no sé si quieres añadir algo más, dejar alguna frase, dejar algo, lanzar algo a las mujeres, a las familias, a los sanitarios, al sistema, algo que impacte, algo que deje ahí esa huella, esa semilla, ¿no? Porque hay muchas semillas que plantar, está claro, pero te dejaría ese espacio si te apetece y si no, no pasa nada, todo está bien, aunque yo sé que tú tienes... Es que si me das pie, tenemos para otra hora más. Así como me des pie para lo que tengo que decir. No, no te doy pie, no te doy pie. No, yo creo que ha quedado todo bastante claro. A mí siempre me gusta que quede clarísimo, pues lo que hablamos al principio, que el parto en casa es una opción segura para las mujeres. Por favor, que no os dejéis llevar por el sensacionalismo ni por que aquí todo el mundo tiene su opinión, pero las opiniones son opiniones. Hay que dejarse llevar por la evidencia científica. ¿Qué dice la evidencia científica al respecto? Desconfía de los profesionales que te imponen su opinión personal sin ofrecerte evidencia científica. Y confía en esos profesionales que te dicen: esto es lo que hay, esto es la evidencia científica, ahora tú, con todo esto en la mano, elige, que es tu derecho, elegir. Yo siempre confiaría en profesionales, pues eso, que respetaran mi decisión y que me dieran opciones a elegir. Y bueno, ojalá llegue pronto el momento en el que Icosadera Maternidad tenga ese registro sanitario y podamos asentarnos ya bien en la región y que podamos acompañar a muchas familias y a muchas mujeres que quieren parir en casa y que lo hagan con seguridad, que lo hagan pues con un equipo formado y cualificado de matronas y ojalá tú también puedas estar ahí sacando fotos. Ojalá yo hubiera tenido a alguien como tú en mi segundo parto y tuviera fotos de ese momento, porque me arrepiento un montón. O sea, por favor, mujeres que vais a salir en casa, llevaos a alguien como Esther para que os saque fotos del momento, porque tiene que ser una pasada tener fotos de tu parto. O sea, es que Sí. en ese momento Es algo muy personal, pero bueno, en ese caso también mi forma de actuar pues es eso, desde el respeto, desde una mirada muy humana, desde una sensibilidad. No es algo explícito, ¿no? Es algo que la ni gente invasivo. se imagina, ¿no?
pero bueno, llegará y yo sé que lo conseguiré. He tenido la suerte de estar en alguno y ha sido una experiencia muy bonita. Así que nada, seguimos sumando y yo también dejo ese mensaje de que si todo va bien y una mujer puede elegir, que también trabaje esa parte suya personal, de su intuición, de su empoderamiento, que para eso estoy ahí yo también, ¿no? En esa parte de trabajar mente, cuerpo y alma, el tema emocional y cómo escucharnos al máximo, porque es muy importante que en estos días nos escuchemos mucho. Yanira, sabes que estaría aquí 1 hora y media, 2, 3, 4 contigo. Ya lo haremos en persona. Estoy deseando veros y nada, darte las gracias por este ratito, por toda la información y por toda tu sabiduría, que eres una diosa. Yo te veo una diosa empoderada y ojalá y podáis acompañar a muchas mujeres, tanto parto en casa como que lo sigáis haciendo a nivel hospitalario, porque es una suerte encontrarse con vosotros en un parto. Muchas gracias, Jolín, qué palabras, qué bonito. Muchas gracias a ti, de verdad, por darnos este espacio pues eso, pues por abrir una ventana a que las mujeres y las familias conozcan otras cosas, ¿no? No solamente lo que está ahí en el sistema, sino lo que se mueve y lo que existe y lo que hay, ¿no? Darnos este pie. Estamos súper agradecidas. Hablo en nombre de todo el equipo de Cosadera, del mío personal también, agradecidas de que nos des este espacio y de haberte encontrado en el camino también, por supuestísimo. Claro Y lo que mismo, que tenemos muchas, muchas, muchas ganas de verte en persona. es mutuo. Preciosa. Un Un beso. beso Nos enorme. vemos. Chao, bonita. Chao.